que otra vez Dios les bendiga y también Dios les bendiga a los que están viendo desde sus casas, que el Señor sea realmente hablando al corazón de cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien. Yo creo que cuando pensamos en lo que es la siembra y la cosecha, directamente pensamos, cuando alguien va a hablar acerca de este tema, en ¿qué pensamos primero? Cuando alguien les dice, bueno, hoy voy a compartir lo que es sobre la siembra y la cosecha, directamente nuestra cabeza se va ¿a dónde? ¿Al diezmo? ¿Alguien dijo por ahí? Directamente como que se va a lo económico, ¿no? Directamente pensamos en lo que, bueno, la siembra y la cosecha prácticamente es eso, porque sí, tiene que ver con eso. Una vez escuché esto que dice, toda cosecha comienza con una semilla. Toda cosecha comienza con una semilla. Independientemente de qué tipo de semilla sea lo que vas a sembrar, vas a tener una cosecha. Dice que es un principio que Dios estableció para todo el ser humano. Todas las personas están bajo este principio y todas las personas estamos bajo este principio establecido por Dios. Ya sea que seamos cristianos o no cristianos, está establecido para toda la humanidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Alguien sabe lo que significa un principio bíblico? Una enseñanza, dice. Un principio bíblico es una regla, una ley establecida por Dios que sirve para todas las culturas y para todos los tiempos. Es una regla establecida por Dios que es para todas las culturas y para todos los tiempos. Así que esto es lo que es un principio bíblico. Anótenlo si pueden, porque puede ser que entre en nuestro próximo concurso bíblico. Así que sí. Dice que esta palabra, este principio es una palabra de Dios revelada y aplicable en todo tiempo. Están fundamentados en lo que es la palabra y constituye la voluntad de Dios para el hombre. Ahí cerramos los paréntesis. Estábamos diciendo que toda cosecha comienza con una semilla. Por esta razón es importante que sepamos qué estamos sembrando, cómo estamos sembrando, dónde y para qué estamos sembrando. ¿Alguna vez ha pensado esto y ha dicho, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Dado que dijimos que un principio es una ley establecida por Dios y como todas las leyes operan para todos, tanto las leyes dadas por Dios como también las leyes que son puestas por el ser humano, ¿no? Para que podamos vivir de una manera correcta y ordenada. Y entonces esta ley de la siembra y la cosecha está puesta para todos nosotros y para poder practicarla de la manera correcta y de la manera que Dios desea que lo hagamos, es importante que sepamos cuál es su funcionamiento. Así que vamos a ver este ejemplo. Si un granjero rico y un granjero pobre siembran la misma cantidad de semilla en el mismo terreno, ¿cuántos crees que van a recibir el mismo porcentaje o el mismo cantidad de fruto? ¿Creen que los dos van a recibir la misma cantidad? Dijimos que siembran la misma cantidad de semilla y en el mismo terreno. Entonces, la calidad de fruto va a ser la misma cantidad, porque están sembrando en el mismo lugar. Entonces, no tenemos que ser agricultor para saber que una buena cosecha se requiere de una buena semilla, un buen abono y un riego constante.
Si necesitamos recibir esto, necesitamos hacer. Si un agricultor quiere recibir una buena cosecha, pues va a tener que sembrar una buena semilla, ¿no? También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente delante de la semilla y le grita, ¡vamos! ¡Apura! ¡Crece! No, porque un agricultor sabe el tiempo, sabe cuánto va a demorar esa semilla en crecer y dar el fruto que espera. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi padre le gusta mucho la agricultura y le encanta hacer sembrados, por eso hago este ejemplo. Le pregunté y él estaba sembrando una planta de naranja. Y le pregunté, papá, ¿y cuánto va a demorar esta naranja en dar fruto? Y él me dijo, bueno, aproximadamente unos 5 a 7 años, me dice. Y yo le veo como que desilusionada porque dije, tanto tiempo voy a esperar para comer un fruto de esta naranja. Y es lo que demora. Pero él lo hacía con esmero porque sabía, aunque el tiempo iba a demorar, iba a recibir el fruto de lo que estaba sembrando. Y después pasaba el tiempo y ya yo lo miraba subiendo al árbol para poder comer de la naranja. ¿Viste? Me decía, ya estás comiendo el fruto de la naranja. Lo mismo pasaba cuando sembraba plantas de maíz. En casa lo sembraba como 7 a 8 plantitas y después decía, de aquí a un tiempito vamos a estar comiendo. Y sí, era así. Después mi mamá estaba haciendo como tamales, no sé quiénes conocen lo que son los tamales de maíz, choclo. Sí, algunos sí conocen. Bueno, después estábamos comiendo. Y es que cada uno de lo que siembra recibe, ¿no? Así que si nosotros conocemos el tiempo de la siega y sabemos esperar, vamos a poder recibir. Con este ejemplo podemos entender que el principio de la siembra y la cosecha funciona para todos de la misma manera. Nadie está exento de esto. Así que todos vamos a cosechar lo que sembramos. Para entenderlo mejor, vamos a ir a la palabra, ¿sí? A Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo en la traducción NBI. Amén. Nos dice de esta manera: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Esta verdad que nos expresa Gálatas es seguro de que todo lo que siembra lo vamos a cosechar. Y vamos a verlo a través de diferentes personas que nos menciona también la palabra, ¿sí? Así que acompáñenme a ver a Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, ¿sí? En Génesis vamos a ver la ilustración de lo que es la experiencia de Job en cuanto a la siembra y la cosecha, ¿sí? ¿Lo leemos? Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazar algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escucha bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos
para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, siéntate a comer de lo que te he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, le respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no le reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También llevó vino y su padre lo bebió. Cuando Rebeca, amén, aquí lo dejamos y continuamos en el versículo 42, ¿sí? Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Amén. Luego continuamos otro capítulo, pero no vamos a detener ahí. Antes de que naciera Jacob, Dios ya había prometido que su plan se llevaría a través de Jacob y no de su hermano Esaú, quien era el mayor. Pero se lo había dicho a sus padres. Los padres sabían quién era el que Dios había elegido entre los dos. Pero muchas veces pasa esto, ¿no? Yo creo que en todas las familias siempre pasa que no es que los padres quieran a un hijo más que al otro, sino que simpatizan más con uno que con otro. Siempre los papás dicen: no, yo amo a todos mis hijos por igual. Pero en el caso de Jacob y de Isaac, y de Rebeca, dice que cada uno tenía como que su favorito. Su favorito del padre era Esaú y el favorito de la madre era Jacob. Exacto. Pero Dios, como ellos eran mellizos y en esa salida que estaba teniendo Jacob de a quién le iba Dios conceder la bendición del padre era a Jacob.
Dios ya le había dicho, mira, el mayor va a servir ¿a quién? Al menor. Dios ya había prometido, ya había dado la promesa, ya había dicho que su propósito y su plan se iba a llevar a través de la vida de Jacob. Pero Jacob quiso interponerse en ese plan que Dios tenía para su vida. Dios sabía la manera de cómo lo iba a llevar a cabo, pero él, a través de lo que le dijo la madre, él quiso actuar de otra manera. Y aquí nos damos cuenta que la primer semilla que sembró Jacob fue la semilla del engaño. Él, influenciado por su madre, quiso usar sus propios métodos para alcanzar ese plan, y uno de ellos fue el engaño. Al ser impulsado, no midió las consecuencias de este acto y engañó a su padre Isaac, quien siendo anciano y no pudiendo ver, fue engañado por Jacob. Muchas veces nosotros cuando tomamos alguna acción, siempre pensamos en el presente, ¿no? En lo beneficioso que nos puede salir tal acción en este momento, pero difícilmente pensamos en el día de mañana. Siempre actuamos por nuestro impulso, siempre actuamos porque, wow, esto realmente me conviene en este momento, esto realmente lo puedo llevar a cabo en este momento, pero no pensamos en lo que va a ser el día de mañana, qué cosas puede atraer a nuestra vida, si buenas o no buenas. Jacob también actuó de esa misma manera. Dice que él no pensó en el presente, ni tampoco pensó en la clase de fruto que él recibiría en el futuro, el día de mañana. Quiero que leamos el capítulo 29, versículo 14 al 18. Dice de la siguiente manera: Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Cuando Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años, estoy leyendo el versículo 18, a cambio de Raquel, tu hija menor. Versículo 21, entonces Jacob le dijo a Labán: ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Versículo 25, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Amén. Aquí vemos, en este pasaje, vemos claramente lo que Jacob estaba cosechando. Cuando él engañó a su padre, no solamente lo engañó, sino que hizo uso de la mentira. En el versículo 24 nos dice que Isaac le vuelve a preguntar: ¿eres tú realmente mi hijo? Y él dice: sí, soy Esaú. Como que tuvo la oportunidad de poder decir: no, mira, no soy, pero no lo hizo. Siempre vamos a tener como que esa oportunidad de que lo hago o no lo hago. Él usó no solamente de engaño, sino que también mintió a su padre. Le mintió diciendo que era Esaú. Pero a pesar de que obtuvo la bendición que quería, pagó un precio demasiado alto. Todo por haber engañado y mentido a su padre. Tuvo que huir, y en esta huida
dice que no volvió a casa durante un largo tiempo, no volvió a ver a su madre. Ese fue el precio de haber sembrado la semilla del engaño y la mentira. Ese fue el precio de lo que él pagó por no haber pensado en las consecuencias que ese acto le estaba llevando a hacer. No midió y tuvo un precio. No volvió a ver a su madre y su hermano lo quería matar encima. Debido a esto fue huyendo, la palabra nos dice, a la casa de su tío Labán. Ahí conoció a la familia de su madre y nos habla la palabra que conoció también a Raquel y también se ofreció a trabajar por ella para poder casarse. Pero la palabra nos muestra claramente que cosechó el fruto de su siembra cuando su tío Labán le hizo lo mismo que él había hecho durante unos años atrás. Le hizo lo mismo, le engañó y le mintió. No le dijo que la costumbre de aquel lugar era primeramente que la mayor se casara antes que la menor. Así que él tampoco se dio cuenta de esto, sino que la palabra nos dice que se molestó y dijo, ¿por qué me has hecho esto? Así somos nosotros, ¿no? Cuando nos pasa algo, ¿por qué? Pero no pensamos en nuestra siembra, no pensamos en nuestros actos pasados, no pensamos en las semillas que nos habla la palabra. Este principio de la siembra y la cosecha está aplicado para todas las áreas de nuestra vida, no solamente para lo económico, todas las áreas de nuestra vida. Cada día nosotros sembramos una semilla. Cada día sembramos una semilla, independientemente de cuál sea. Donde nos encontremos, ahí vamos a estar sembrando una semilla. Vamos a continuar. Jacob tuvo que aprender algunas lecciones difíciles, porque de la misma manera que él engañó, fue también engañado por su tío. Jacob tuvo las semillas equivocadas para cumplir el propósito de Dios. Él agarró de las semillas que no debía agarrar para que Dios cumpliera en él su propósito. Yo creo que Dios a todos nos creó con un propósito, diferentes, pero lo hizo. Depende de nosotros qué semillas o qué acciones vamos a tomar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Vemos el ejemplo de Jacob, que él no tomó de las acciones, de las semillas correctas para cumplir ese propósito. Dios lo hace, cumple su propósito en nosotros, pero siempre yo digo que un 50% lo hacemos nosotros y el 50% lo hace Dios. Yo mi 50% lo hago con lo que puedo, pero lo demás se encarga Dios. Pero en ese 50% yo tengo que ser responsable, tengo que saber qué es lo que voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer y en qué tiempo lo voy a conseguir lo que deseo lograr. Así que depende de nosotros, pero también Dios nos tiene que guiar en todo. Amén. Otro ejemplo que vamos a ver, estuvimos viendo que aunque querramos evadir la regla de la siembra y la cosecha, la palabra nos sigue dando ejemplos. Y otro ejemplo es la experiencia de David. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 3 primeramente. Amén. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron que se trataba de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías elitita. David, aquí quiero que nos detengamos. Amén. David dice que estaba en su casa en una época donde todos los reyes salían a la guerra. Dice que en ese estar, en ese descanso en que se encontraba David paseándose por su azotea, ahí vio a una mujer que se encontraba bañándose. Y dice que inmediatamente mandó a que investigaran de quién se trataba. Y esta mujer era esposa de Urías, de un soldado, de un capitán del ejército de David, quien se encontraba en ese momento en batalla, donde David debía estar, porque era una época donde los reyes salían a la batalla. David no debería estar en su casa, debería estar también en la batalla. Pero se puede decir, en ese descanso que se estaba tomando David, dice que eso hizo que David sembrara la semilla del deseo, porque lo primero que sus ojos lo que vio fue a Betsabé y despertó un deseo dentro de él de saber quién es. David, sin darse cuenta, estaba sembrando la semilla de la lujuria al ver a Betsabé. Abandonó su propósito al estar en casa antes que en la batalla y centró sus pensamientos en sus propios deseos. Creo que la mayoría de nuestras acciones que nosotros hacemos son basadas en nuestros deseos, ¿no? En lo que yo quiero, en mis deseos. Los deseos no son malos, pero hay que saber qué es lo que estoy deseando. Si realmente me conviene lo que quiero, si realmente es bueno para mí y también es bueno para los que me rodean. No solamente pensar en mí, porque cuando deseamos algo realmente solamente pensamos en nosotros. Nos centramos en lo mío. No, esto me va a convenir, esto lo voy a hacer. Pero no pensamos en los que nos rodean, porque nos centramos en nuestros propios deseos, no en quienes están alrededor nuestro. Fue lo mismo que hizo David. Quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Amén. Permítanme un momento. No sé si está en la pantalla. Bueno, lo voy a leer desde la pantalla. Dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago nos habla acerca del proceso del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que nos explica este versículo. Dice que una vez que el pecado ha iniciado el proceso en nosotros, difícilmente vamos a poder ponerle un freno, porque una vez que fue concebido dentro de nosotros, da a luz el pecado, y luego el pecado da la muerte. Ese es el proceso del pecado. Fue lo que pasó en David. Todo inició con un deseo, con algo que le llamó la atención. Luego dice que David, en vez de detenerse, lo que hizo fue regar esa semilla, seguir pensando en eso. Dijo, bueno,
tengo que mandar a investigar quién es esta mujer. Empezó a regar esa semilla del deseo, de la lujuria de sus ojos, de lo que le llamó la atención. Luego lo que hizo fue traer a Betsabé a casa, y el resultado de esto fue devastador, porque una persona inocente tuvo que pagar el precio de lo que David hizo. Más adelante los pasajes nos dicen que luego que él tomó esta acción, mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Alguien inocente tuvo que pagar por lo que David había deseado en su corazón y por lo que él había dejado que creciera dentro de su corazón. Sembró con esta acción la semilla de la insensibilidad. Se hizo insensible. No le importó que una persona pagara el precio por esto y mandó a matar a Urías sin pensar en él. Quiero que leamos el capítulo 11, versículo 14 en adelante. Dice: a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Versículo 16: por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Versículo 17: los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab. Entre los oficiales de David que cayeron en la batalla también perdió la vida Urías el hitita. Versículo 26: cuando Betsabé se enteró de que Urías su esposo había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Como vemos, David mandó a matar a Urías y tomó a su mujer, queriendo tapar con esta acción lo que él había cometido. Aunque David se arrepintió porque Dios tuvo que enviar a un profeta para que le hablara acerca de su pecado y de la acción que había hecho, porque la palabra nos dice que esto le desagradó al Señor. El Señor se desagradó con esta actitud de David y con esta acción que él había tomado. Pero a pesar de eso, de que se arrepintió, tuvo que pagar las consecuencias de su acto. No quedó ahí. Él se arrepintió y todo, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero las consecuencias estaban. Las consecuencias estaban. Él tuvo que recoger los frutos de lo que él había decidido sembrar antes. ¿Y quiénes recogieron este fruto? No solamente él, sino que su familia. La palabra nos dice que de continuo su familia sería amenazado por la muerte. Y también él fue afligido porque al tener muchas esposas, dice que sus esposas le traían aflicción a su vida. Eso fue lo fruto de lo que David recogió de la siembra que él había hecho. Toda su familia se vio involucrada. Y también el asesinato estuvo presente en el momento cuando uno de sus hijos decide matar a su hermano porque éste había abusado de su hermana. Las consecuencias estaban. David estaba recogiendo lo que había sembrado. Y todo por haberse dejado llevar por la lujuria del placer del momento y la insensibilidad cometida con Urías. Siempre vamos a recoger los frutos. Iglesia, siempre va a haber esos frutos que nosotros sembramos, lo vamos a recoger. Dios nos perdona quizás por acciones que no fueron correctas, que tomamos, pero las consecuencias están, no las vamos a evadir.
Hay otro ejemplo, que este ejemplo y esta ilustración es una de mis favoritas. Se encuentra en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aunque no se encuentra mucho registro de la abuela y la madre de Timoteo, la palabra nos da cosas específicas de la obra que ellas hicieron en la vida de Timoteo. Dice que desde niño sembraron en Timoteo la semilla de una fe sincera, que la abuela se la pasó a la mamá y entre las dos se la sembraron en la vida de Timoteo. Esta es una linda enseñanza para nosotros hoy en día, para los padres, para las familias, ¿no? Cómo de algo bueno que nosotros sembremos en los corazones de los hijos va a tener un fruto. En la vida de Timoteo se vio ilustrado de esa manera. Sembró lo eterno, enseñándole juntamente con su madre las escrituras desde que era un niño. Timoteo fue uno de los primeros cristianos y llegó a serlo no por medio de la predicación de un predicador reconocido o por medio de la predicación de un gran sermón, sino fue por medio de su abuela y de su madre. Él llegó a tener esta fe y que luego se vio reflejada en su obra, en su ministerio y durante el resto de su vida, gracias a que hubieron personas que sembraron en él, que sembraron una fe sincera. Tu labor que vos hagas en este momento, y les hablo a los padres, es muy importante. La labor que tú hagas, la siembra que hagas en tus hijos es muy importante. La siembra de la dedicación, del amor, de estar con ellos, de acompañarlos, son semillas que van a tener un fruto eterno en sus vidas, porque ellos nunca se van a olvidar de lo que tú hagas por ellos, del tiempo que le dediques. Tu tiempo también son semillas. A veces los padres se quejan de los hijos, ¿no? Pero se han puesto a pensar qué es lo que han sembrado en ellos, en su niñez, y qué es lo que están sembrando en este momento. Porque todo lo que muchas veces, todas las vivencias que en este momento estés viviendo en tu familia, con tus hijos, son las semillas que sembraste el día de ayer. A veces decimos, Señor, ¿cómo puedo soportar esto? ¿De qué manera? ¿Por qué es así? ¿Por qué no cambia? Pero no te pones a pensar en lo que hiciste, en la semilla que pusiste en sus corazones, en el tiempo que le dedicaste. No podemos tener algo que no hemos dado. No podemos o no pretendamos recibir un fruto que no nos corresponde recibir ni gozar, porque no hemos sembrado las semillas correctas en la vida de los hijos. La vida de Timoteo es un claro ejemplo de que todo esfuerzo que nosotros hagamos por nuestra familia va a tener un fruto, ya sea un esfuerzo que hayas hecho de una manera correcta o no, va a tener un fruto. Todo esfuerzo tiene un fruto. Ellas le comunicaron a Timoteo una fe sólida y eso fue lo que se vio reflejado en la vida de Timoteo. Yo creo que son estas semillas las que debemos regar en la vida de los hijos, de la familia, de las personas a quienes conocemos.
Ellos son una tierra fértil para que tú puedas sembrarle tu fe. Esa fe que tanto proclamas y que tanto le dices y que le dices, bueno, hijo, tienes que creer en Jesús, confiemos en Dios. Bueno, esa fe tienes que transmitírsela a ellos y sembrarla de manera adecuada y con acciones también, que ellos puedan ver que no solamente hablas y no vives lo que hablas, ¿no? Porque ahí tenemos que también ver eso. Muchas veces dice que nuestra voz es tan fuerte más que nuestras acciones. Y ahí es donde tenemos que pensar también, aprender a callarnos y aprender a accionar para que podamos ver frutos, porque si no, no vamos a poder ver los frutos que esperamos recibir. Iglesia, para ir concluyendo, es como a través de estos ejemplos el Señor nos muestra que este principio tiene validez. Tuvo validez en el tiempo pasado y lo tiene ahora. Este principio bíblico es importante que lo tengamos en cuenta. Es una regla establecida por Dios. Es una siembra y también una cosecha. Es cultivar, ver qué estoy cultivando, de qué manera lo estoy haciendo, dónde voy a sembrar y para qué lo voy a hacer. Algo que tenemos que tener bien en claro es esto. Amén. Quiero que entendamos que esta siembra no se refiere solo a términos económicos, sino a situaciones cotidianas de la vida, como mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi estudio. Todo es parte de nuestra vida cotidiana, el principio de la siembra y la cosecha. Si con mis finanzas yo siembro escasamente también voy a cegar. Dice que con la misma vara que yo mida, seré medido. Así que esta es una regla que está establecida por Dios. Si yo siembro odio, voy a recibir odio. Si yo siembro amor, voy a recibir amor. Si yo siembro falta de perdón, también voy a recibirlo. Si yo siembro desprecio, también voy a recibir lo mismo. No esperemos recibir algo que no estamos dando. No esperemos recibir un fruto que no estamos sembrando. Es importante que sepamos qué semillas tenemos. Dios puso en nuestras manos semillas. La palabra no dice, pero Dios puso en nuestras manos semilla, y lo cual nos hace a nosotros portadores de esta semilla. Pero nosotros decidimos qué clase de semilla tener. Si las semillas que Dios nos da o las semillas que nosotros mismos queremos tener de nuestra propia voluntad. Las semillas que Dios nos da son semillas eternas, que no solamente tienen un propósito de fruto en esta vida, sino que también en la eternidad. Dios nos va a recompensar, dice. Yo creo que eso es un fruto de todo lo que sembremos aquí en la tierra mientras vivimos. Las semillas de Dios son eternas, tienen validez para nuestra vida terrenal, como también para nuestra futura vida que es en la presencia de Dios. Así como estuvimos viendo a través de estos ejemplos, podríamos seguir hablando, pero en lo que quiero que reflexionemos es justamente en esto. ¿Qué semillas estás teniendo en este momento? ¿Qué semillas vas a sembrar dentro de un ratito que salgas de aquí de la iglesia? Dentro de un momento que te encuentres con una persona afuera, o cuando llegues a tu casa. ¿Qué semilla vas a sembrar en este día? Pensemos en el presente, en este momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Saben que la siembra también tiene cumplimiento en pasar nuestro tiempo con Dios. Cuando yo le dedico tiempo a Dios, estoy sembrando. Cuando yo le dedico tiempo a la palabra de Dios, también estoy sembrando.
Si nosotros pasamos tiempo con el Señor, recibiremos. ¿Cuántos cuando están en su tiempo con el Señor, están invirtiendo ahí, están regando ese momento y luego salen diferente, ¿no? Si entraste con preocupaciones, sales en paz. Si entraste llorando, sales feliz. Esos son frutos que recibimos al sembrar en la presencia de Dios. Yo riego esa semilla que es mi relación con Dios para que pueda crecer y pueda seguir dándome más fruto. Yo riego también lo que es el querer aprender de la palabra de Dios para que yo pueda crecer y pueda seguir siendo enseñado para crecer y ser moldeado en la persona que Dios desea que yo sea. Entonces es importante que pensemos qué semillas queremos tener en nuestras manos, qué es lo que queremos, qué frutos deseamos recibir. Amén. Quiero que por último leamos estos versículos de Gálatas, capítulo 6, versículo 8 al 10. Yo se los voy a leer. Dice de la siguiente manera: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de Dios. ¿Sabes qué, amado hermano, amada hermana? Dios desea hacer grandes cosas con nuestras vidas, pero Él desea que nosotros rindamos esas semillas que tenemos a sus pies para que Él pueda darle el crecimiento adecuado y pueda ser llevado conforme a la voluntad de Dios. Vimos que nada va a quedar sin recompensa de lo que nosotros hagamos. En su tiempo vamos a recoger lo que sembramos. Cada una de estas personas, las cuales Dios nos enseñó que sembraron de acuerdo a la semilla que ellos decidieron plantar. Cada uno recibió su fruto. Y aquí es donde nosotros debemos reconocer cuál es el trato que estamos teniendo con las personas, como nos habla Gálatas. ¿Qué trato le estoy dando al que está a mi lado? ¿Qué es lo que quiero recibir de esa persona? Pues lo que tú quieres que ellos hagan contigo, también tú debes hacer con ellos. Aquí es donde nosotros debemos pensar también en nuestra familia. Si estamos sembrando las semillas correctas en la iglesia, en quienes te rodean. Si siembras la palabra, cuídala. Si siembras amor en tu familia, también cuídalo, riégalo, haz que esa semilla pueda germinar y pueda dar fruto. No sabemos cuánto tiempo va a demorar esto, pero Dios dice que va a dar el fruto, va a dar su recompensa. Esta palabra es para todos. Esta palabra y este principio que Dios nos enseña el día de hoy es para todos, tanto para los que crean o no lo crean, igual vas a recibir lo que sembraste. Ya sea que seas o no cristianos, igual vas a recibir lo que sembraste, porque es un principio que Dios estableció. Así que qué mejor pensar qué estoy sembrando, ¿no? Qué mejor decir, bueno, tengo que cambiar mi semilla, tengo que ver qué es lo que estoy haciendo cada día. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Porque sí o sí vamos a recibirlo. Salmo 126:6 dice: Salmo 126, versículo 5: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha.
El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Puede ser que la siembra no sea fácil. Muchas veces te va a costar lágrimas, vas a sufrir, porque el labrador eso es lo que hace, ¿no? Se esfuerza, da todo de sí, está constantemente abonando la tierra para que pueda fructificar. Pero Salmos nos dice, y Dios nos da una promesa, que aunque siembres con lágrimas, con regocijo vas a cegar. Y aunque esparzas y vayas llorando, esparciendo tu semillita por ahí, dice que cantando vas a recoger tus gavillas. Qué mejor. Esta promesa es una promesa de Dios para nosotros en este momento. Así que qué mejor que sembrar buena semilla y ser portadores de las semillas que Dios tiene para nosotros. Amén. Quiero que ahí donde esté podamos orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amado Rey, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, siempre estás hablándonos. Y el día de hoy, Señor, nos has hablado, Señor, a través de este principio, de esta ley que tú estableciste para la humanidad. Señor, gracias porque tú nos ayudas en todo momento. Quizás, Señor, no hemos sembrado buenas semillas. Quizás en este momento estoy recogiendo el fruto de lo que yo sembré. Pero sé que esa misma misericordia y esa misma bondad que ayudó a estas personas, a David, a Jacob, que aunque no sembraron buenas semillas, Señor, tu misericordia los ayudó en el momento que tuvieron que cosechar el fruto de su siembra. Señor, que esa misma gracia y esa misma misericordia sea la que nos sostenga si es que no hemos sembrado las semillas correctas. Dios, danos fuerzas para soportar, Dios, si no hemos actuado de la manera correcta y ahora estamos viviendo las consecuencias de nuestras acciones, Padre. Sosténnos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a ser personas que puedan sembrar lo bueno, lo eterno, Señor, esas semillas eternas que tú depositaste en nuestras manos y que nos las pusiste al alcance mediante tu palabra. Señor, queremos ser portadores de buenas semillas. Queremos ser personas que puedan sembrar con conciencia, sabiendo para qué lo hace, por qué lo hace. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento. Queremos, Dios, nuestra vida diaria, sembrar semillas que te den gloria a ti y a tu nombre. Gracias porque estás aquí. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón y pueda, Señor, tener un fruto eterno en nuestras vidas. Señor, que este día podamos pensar y meditar en esta palabra y reflexionar más